años. Entonces, el eje 2 hablamos del manejo de la administración federal y el manejo de la administración estatal al tema de las violencias y al tema de la desigualdad de género, al tema, pues al final de cuentas, 8 de marzo, ¿no? ¿Cómo llegamos? ¿Qué están haciendo nuestras administraciones federales y nuestra administración estatal en este trabajo? ¿Ustedes lo aprueban, ustedes lo desaprueban y por qué? Entonces, siguiendo el mismo orden, vamos a iniciar con Fernanda Ábrica. ¿Tú qué opinas? Pues bueno, más que lo que yo opino, creo que podríamos basar nuestras opiniones en las cifras que actualmente existen. Como decía, pues cerramos un año muy violento, tanto a nivel estatal como a nivel federal en tema de las mujeres. Cerramos un año con 163,000 personas de violencia intrafamiliar, mujeres a nivel nacional, 969 feminicidios, lo que se resume en 10.2 al día, y de enero a agosto 5,200, 5,000 y tantas desapariciones de mujeres, más 54,000 delitos sexuales reportados. Esto a nivel nacional. A nivel estatal son 40, hasta ahorita 47, aproximadamente 47 feminicidios van, 212 desapariciones de mujeres y 2,119 delitos sexuales. Esto es sumamente alarmante porque son cifras institucionales, ¿no? O sea, son cifras que declaran las mismas instituciones y organismos, pero claro que está ahí pues la parte la de la caja negra, ¿no? O sea, la parte de las cifras negras que de alguna u otra manera no se denuncian, no se declaran, no se le da el seguimiento. Y pues bueno, por algo hoy la marcha terminó en el Centro de Justicia para las Mujeres, cuando antes pues había terminado en otros espacios, porque realmente tenemos un sistema que no avanza, tenemos un sistema, ya lo comentaban hace ratito, que parece que vas y denuncias y a nadie le interesa. O sea, esto de que existan en puestos directivos en el Instituto de Justicia para las Mujeres hombres quienes estén dando el seguimiento sin perspectiva de género es inaceptable. A mí me tocó acompañar de cerca a varias compañeras, pero a una que es muy cercana a mí, por un tema de violencia que fue a denunciar. Le dijeron, ¿sabes qué? Me están acosando de esta forma, por internet, y fueron a denunciar ahí al Centro de Justicia para las Mujeres. Y le dice, ¿sabes qué? Quien te está acosando es un psicópata, tú tienes que tener mucho cuidado con esto, tienes que buscar la manera en cómo te vas a defender, porque nosotros no te podemos ayudar y pues tu vida corre peligro. O sea, literal, así. Entonces, pues bueno, yo me quedo pensando y digo, en un sistema y en un gobierno que ya ni a cuál irle, la verdad, o sea, ni a nivel federal ni a nivel estatal. Esto fue a nivel estatal y vemos a nivel federal a un gobernante que primero prefiere poner su compadrazgo, sus relaciones políticas en un puesto a candidatura a gobernador a una persona que tiene denuncias por violación, antes que escuchar a las miles de mujeres, que prefiere poner un muro y una valla afuera de Palacio Nacional antes que tender puentes y diálogo de comunicación, como si nosotras fuéramos realmente el problema. Pues me parece que vivimos en un país sumamente retrasado en estos temas, y como lo comentaban también, en este año de campañas electorales, pues a quien no tenga la agenda feminista en sus propuestas, pues simplemente no tiene por qué tener un voto ni de nosotras, ni de ninguna otra mujer y de ninguna otra persona, porque al final el feminismo lo que busca, pues claro, es la representación y el velar por los derechos de las mujeres, pero también la igualdad de oportunidades en todos los espacios. Entonces, me parece que en el tema del manejo de la administración federal y estatal, pues nos hace más falta muchísimo por recorrer, porque las instituciones verdaderamente funcionen, te atiendan, te escuchen, que sean unas instituciones en las que no te revictimicen, que puedas sentirte segura, que puedas sentirte que el gobierno sí está haciendo algo por ti, por tu futuro, por tu vida. Y lo peor es que esto es si de por sí denunciar es difícil, ahora cuando vas y denuncias y recibir este tipo de revictimización, pues es totalmente reprobable. Entonces, pues bueno, me parece que definitivamente a nuestros gobiernos nos hace falta, les hace falta muchísimo. Yo le apostaría, quizás esto pudiera cambiar si una mujer llegara al poder, ¿no? Y claro que tuviera, por supuesto, perspectiva feminista, porque tampoco, pues, queremos un hombre con falda, pero sí una mujer que tuviera este tipo de
pues de perspectiva para que pudiera avanzar en los temas, ¿no? Porque no le podemos apostar, y ya a lo mejor me estoy brincando al siguiente, pero a que incidan las mujeres desde de los espacios donde realmente se toman las decisiones para poder cambiar el rumbo, ¿no? Y bueno, nada más concluyo en que siempre las instituciones, o al menos en esto, bueno, los gobiernos, se apuran cuando va a llegar el 8M, ¿no? O se apuran cuando ya hay un caso que ya no pueden controlar, o se apuran cuando ya de plano se les salió de las manos. Y esto gracias a las mujeres, porque pues ellos, si por ellos fueran, como lo hemos visto hasta ahora, no mueven ni un dedo. Entonces, pues me parece que sí estamos muy retrasados los gobiernos en este sentido, y que la única manera de salir adelante es seguir lo que hemos estado haciendo, luchar, como decía Keila, desde todos los espacios, las mujeres que nos encontramos tanto en instituciones como en activismo. O sea, lo padre es que cada quien empuje la agenda desde donde pueda y como se pueda, porque sabemos que existen estos limitantes, porque son ellos quienes toman las decisiones, pero al final de cuentas, pues empujar y dar un pasito ya es un gran logro, ¿no? En este sistema que está hecho por ellos y para ellos. Entonces, lo que podría decir. Completamente, y justamente iba a decir lo que tú acabas de decir. Hablamos de que las instituciones públicas, de que la vida política ha sido construida exclusivamente por hombres. Las instituciones públicas de México fueron construidas por hombres y para hombres. Por eso nos enfrentamos en estos momentos a instituciones patriarcales, a instituciones machistas, a instituciones violentas contra nosotras, ¿no? Contra las víctimas, con estas maneras de actuar tan inhumanas, y no tengo otra palabra para describirlo, en un sentido de que las víctimas vamos, denunciamos y vivimos hasta violencias igual de traumáticas o en un mismo sentido de lo que vivimos, ¿no? Repetir lo que hemos vivido y repetirlo otra vez, y vivir abusos por parte de los servidores públicos, las servidoras públicas que se supone que están ahí en un servicio hacia las demás personas. Y aparte de que también me parece muy importante señalar que si el tema del feminismo, que si el tema de las mujeres está en la agenda pública por parte de los gobiernos, por parte de los representantes y las representantes, es porque las mujeres lo hemos puesto ahí. Ningún representante político lo ha puesto. Las mujeres hemos hecho este esfuerzo de que nadie deje de hablar de las mujeres, que la agenda esté ahí, que les pidamos a nuestros candidatos, a representantes, que tengan la agenda de género en sus propuestas, ¿no? Entonces, de aquí, Paola, ¿cómo ves la administración federal? ¿Cómo ves la administración estatal? ¿Qué les hace falta? Muchas cosas, pero bueno, objetivamente 5 minutos más o menos. Claro. Sí, precisamente, mira, me voy a poner el cronómetro para respetar también el tiempo de mis compañeras, y sé que a veces cuando se está moderando esa cuestión del tiempo o esa señora y señor del tiempo a veces nos llama mucho. Pues miren, la verdad como partidaria de hacer política humana desde esta cercanía con la otra persona, pues es mi deber y mi convicción también decirles que no soy fan de poder aventar responsabilidades ante un problema tan arraigado en la cultura de muchas personas. Soy de la idea que cargarle o responsabilizar solamente a una persona, al presidente, al gobernador, pues bueno, limita la situación tan urgente que estamos viviendo. Y por eso me gustaría ser muy responsable en mis palabras, pues para decir que hacen falta muchas cosas, pero también se necesitan abordar desde varios espacios. Entiendo claramente que este espacio que estamos dialogando el día de hoy, pues claramente apunta al sector gubernamental, que tiene deudas más que pendientes, ¿no? Pero no me gustaría dejar a un lado esas deudas que tenemos como sociedad y que hoy por hoy se están manifestando de manera más aguda ante un movimiento que cada vez agarra más fuerza y que es complemento de esa lucha histórica, que es romper el pacto patriarcal, ¿no? Este pacto que no nada más está en las instituciones, sino que también abarca a varias personas que en su día a día son cómplices de esta cultura que nos está matando, de esta cultura que hoy en un día estamos visibilizando, pero algo que nos pasa todos los días. Por eso, y a las personas que nos están escuchando, quiero aprovechar para decirte y para hacerte reflexionar, y me incluyo, que estamos haciendo con el día a día, que quizás esté abonando o no a esta lucha colectiva. Te lo dejo como reflexión porque creo que si solamente nos vamos a lo simplista que es necesario, pues no vamos a cumplir la parte de nuestro propósito, que es apoyar a que esto se elimine, que esto ya no suceda, que las violencias ya no sea un tema que nos una año con año. Y por eso, también aunado a la responsabilidad ciudadana, pues la exigencia de nuestros representantes de que verdaderamente nos representen. Creo que hay deudas que ya son risiorias porque
creo que ya si las volvemos a hablar, parece que estamos pidiéndoles las perlas, ¿no? Y cuando es obligación hacerlas. Por un lado, la responsabilidad nacional, este mandato que, insisto, a lo mejor por mi formación y por las comunidades y las personas con las que convivo, victorias son pocas en relación a las deudas que nos han año con año o como añadido. Creo que, aunque soy también partidaria del localismo, hay deudas nacionales, una falta de empatía total ante el sufrimiento de familias, esas acciones que dicen más que 1000 palabras, como estos muros, estas mallas que ponen, que cada vez alejan más a las personas, pues bueno, eso dice muchísimo más que miles de mañaneras, ¿no? Que nos están tratando de decir que no les interesamos. Que una vez más el discurso de miles de personas se reduce a un simple golpeteo político, que estamos hartas de decirnos que no hay mayor golpeteo político, que nos están matando. Y si eso no es suficiente, entonces ya no sabemos qué vamos a hacer. Esto es a nivel nacional, por eso una exigencia a que tengan responsabilidad política, de que si están ejerciendo un espacio de poder, tengan la responsabilidad de medir sus palabras y sobre todo entiendan que ya no están gobernando como un siglo pasado, o ya no están gobernando para los 70s, ¿no? Estamos en pleno 2021 y las exigencias hoy están a flor de piel. Pero a nivel local no nos vayamos muy lejos, estamos, yo creo que tantito peor, porque partiendo, insisto, de este principio de localismo, lo que nos está diciendo es que estamos exigiendo a lo federal lo que no hacemos en casa. Y yo creo que eso es más preocupante, porque en casa, desde lo cercano, es donde podemos impactar más. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Existen deudas que las familias también han pedido. A ver, hay que hacer este círculo vicioso, porque si no, no lo vamos a entender, y si no, se van a pensar que son luchas aisladas. Somos la primera entidad federativa con más desapariciones. Eso es alarmante, porque si ponemos la variable de género, aumenta esas cifras. Aunado a que también día con día estamos viendo cómo hay una red de trata de personas más grandes, que no nada más atraviesa Jalisco, sino atraviesa otros estados. ¿Por qué ese tema no se está poniendo en la agenda pública? ¿Por qué no lo estamos hablando? ¿Por qué le estamos lanzando esa bolita a lo federal? Aquí está sucediendo en nuestro estado día con día. El acceso a la justicia a las mujeres es increíblemente mala, que estamos viviendo que a las personas valientes que se animan a denunciar, pues son revictimizadas. Y no nada más basta con que los capacitemos o las capacitemos a las personas que están dentro de las instituciones, sino también esta cultura de sacarnos de la boca, que así lo decimos, necesitamos sacarnos de la boca el poderle o el sobreexigirles a las víctimas que vayan a denunciar. Tenemos que entender como sociedad que por sí ya son valientes y todavía pedirles que vayan a denunciar sabiendo que la tasa de impunidad es tan alta que aún hay un o sea, esto es una locura. Por eso, en este gran contexto, y ojalá que lo pueda transmitir, necesitamos voltear a ver desde lo local. Necesitamos saber identificar con esta círculo que no es nada virtuoso, sino hasta dañino, vicioso, pervertido, cómo todos los temas se enlazan, y cuando estamos viéndolos desde este gran panorama, desde la big picture que muchos hablan, pues esto es catastrófico. Por eso, y sé que es el último bloque, tenemos que hablar de las acciones inmediatas que ya se pueden hacer. Esas acciones que están dentro de los partidos políticos, esas mujeres valientes que día con día dicen, no me vas a imponer un candidato, no vamos a hacer la política como siempre la hemos hecho. Yo quiero levantar la mano, no nada más me dejes en segunda. ¿Cómo vamos a visibilizar esas acciones? Por eso, en esta responsabilidad que empieza desde lo personal hasta lo colectivo, que es también lo gubernamental, este es un llamado a no olvidar aquellas luchas que se pueden hacer desde que terminemos esta videollamada, esta sesión, y vuelvo a insistir, qué mejor oportunidad que las campañas electorales para poderlas exigir. Completamente, creo que dijiste todo. Si cerramos de aquí la mesa, yo creo que todas nos iríamos cómodas con ello, pero creo que al hablar, por ejemplo, de las víctimas y de cómo tenemos que abordar desde un sentido de empatía, desde un sentido humano, de que no podemos forzarlas a que vayan y denuncien a unas instituciones con un nivel de impunidad tan alto, ¿no? Y cómo eso también se va encadenando o desencadenando con los demás factores y con los demás problemas que estamos analizando ahorita, ¿no? Hablando del pacto patriarcal, como muchas veces, y lo tenemos muy en boga por lo que ha pasado con la candidatura de Guerrero, pero cómo lo hemos visto también con las personas que conocemos, ¿no? Cómo nosotras
sin ánimos de responsabilizarnos, hemos visto que compañeros que conocemos, familiares, cubren estas violencias desde nosotros, ¿no? Desde nuestros círculos más cercanos, cómo eso también es pacto patriarcal y cómo, justo como dice Paola, hay una cierta comodidad de nuestros representantes locales hacia responsabilizar al orden federal, ¿no? De, esto es algo estructural, entonces le compete al gobierno federal y listo, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde lo municipal? ¿Qué se puede hacer desde lo estatal? ¿Qué se puede hacer desde la organización de la sociedad civil, ¿no? Entonces, Keila, vamos a ver, ¿tú cómo ves todo esto? Pues ciertamente el feminicidio y el homicidio doloso se ha recrudecido en México, ya lo dijeron, en promedio 10 mujeres son asesinadas al día en México, y la impunidad es terrible, ¿no? Menos del 10% de los crímenes acaba en una condena, y también en el 2020 aumentaron los feminicidios, y otros datos terribles como que México ocupa el primer lugar mundial en abuso sexual infantil, y 7 de cada 10 mexicanas han vivido algún tipo de violencia en razón de género. Entonces son cifras, a lo mejor lo vemos en cifras, pero cada uno de estas representa una persona, ¿no? Representan familias dañadas. Y pues es muy curioso que ante esta situación la sociedad mexicana se encuentra ante un discurso político terrible que parece o que dice que no pasa nada, que incluso que es mentira lo que dicen. Yo sí, y lo puedo decir aquí abiertamente, apoyé mucho tiempo a quien es ahora nuestro presidente, pero también es doloroso ver que esta agenda para él no es importante, e incluso en el tema simbólico, ¿no? Él que es el presidente de los discursos, él que es el presidente de los símbolos, que parece no comprender la significación social escondida en esa violencia simbólica, y además se vuelve cómplice al reproducirlo. Se vuelve cómplice, por ejemplo, al defender, al proteger a alguien como el candidato de Morena a Guerrero, ¿no? Lo hace cómplice también perpetuar un sistema machista a través de reproducir estereotipos de género, también al reducir presupuestos a políticas públicas, a mecanismos para combatir la violencia contra las mujeres, e incluso instituciones como el Instituto Nacional de las Mujeres, que lo redujo en más de un 70%. Creo que sí es una parte dolorosa, ¿no? Que no solamente no entiende, sino no quiere entender, no quiere escuchar. Y, por supuesto, yo coincido, hay muchísimas cosas que se tienen que trabajar desde el lado local, hay muchas problemáticas que también tienen, por supuesto, un impacto federal, por supuesto, un impacto nacional. No podemos desentendernos de eso, y quiero reconocer también a las mujeres que se la rifan todos los días desde la CISEM, desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, porque dan desde asesoría jurídica, orientación psicológica, tienen programas sociales que impulsan la autonomía económica de las mujeres, tienen programas padrísimos, muy importantes, que también buscan fortalecer a los organismos de la sociedad civil. Por ejemplo, los barrios de paz, que es un programa que busca reforzar y fortalecer estas capacidades institucionales en la búsqueda de la erradicación de la violencia contra las mujeres, las asociaciones por la igualdad, que busca fortalecer precisamente asociaciones civiles, la estrategia ALE, por ejemplo, Fuerza Mujeres, que proporciona también un apoyo económico y herramientas de trabajo y capacitación para mujeres en Jalisco. Sí han habido algunos avances, ya lo han mencionado, desde la ley Olimpia, la creación también de este registro de agresores sexuales, y también quiero mencionar que estos logros son precisamente de mujeres que han estado empujando este tema. Estos logros son a partir de estos colectivos también que no han dejado de trabajar y de empujar estos temas. Y también coincido, es una labor no solamente del gobierno, sino que es una cuestión, esta violencia contra las mujeres es estructural, es sistémica. Y sí, a lo mejor sí está muy complicado romper el pacto patriarcal, ¿no? A lo mejor sí está muy complicado romper con este sistema machista. Sí lo es, y es nadar contracorriente. Pero por eso tienen que trabajar todos los sectores de la sociedad.
desde gobierno, desde empresariado, academia y, por supuesto, la sociedad civil. Gracias, Keila. Creo que aquí un punto primordial que dijiste es el presupuesto. Creo que todas podemos coincidir aquí que se gobierna como se acomoda el presupuesto en estos proyectos y cómo en el discurso podemos decir que es el gobierno más feminista de la historia, ¿no? Que apoyamos a las mujeres, que tenemos mujeres representando, ¿no? En nuestro gabinete, pero cuando vemos los proyectos de presupuesto y los presupuestos que se aprueban, ¿dónde está todo eso, no? ¿Dónde están las acciones? ¿Cómo vas a tú hacer todo lo que tú me dijiste en el discurso si no hay dinero asignado para eso, no? Hablando del Instituto de las Mujeres, hablando de los programas, por ejemplo, este programa que había del seguro para jefas de familia, que se redujo el fideicomiso. ¿Cómo vas a hacer todo lo que te estás proponiendo que vas a hacer si no tienes presupuesto asignado para eso, no? Entonces, es una parte muy, muy, muy importante que no tenemos que dejar de lado, cómo se asigna el presupuesto, porque ahí es donde se encuentran las verdaderas prioridades de los gobiernos, ¿no? Aparte de eso, también creo que es muy importante recordar cómo podemos exigirle o qué le exigimos a las personas que van a buscar nuestro voto, ¿no? En este 2021, como ya lo hemos dicho muchas veces, las elecciones más grandes de la historia, en muy pocos días van a iniciar las campañas políticas, entonces, ¿qué estamos buscando en las agendas de las y los candidatos, ¿no? ¿Qué queremos que pase en los congresos? ¿Qué queremos que pase en los ayuntamientos, ¿no? En las presidencias municipales. Entonces, Fernanda. Listo. Pues, hablando en tema federal y local, sí tenemos que reconocer que en ambos nos quedan muchas cosas a deber. Yéndonos al tema federal, hay gastos excesivos en obras faraónicas con los recursos que quitó para atender la violencia contra las mujeres. Eliminó los subsidios de atención a la violencia cuando las llamadas de auxilio a los refugios de mujeres aumentaron en un 45% durante el 2020. Tenemos un presidente que dice que hay una fraternidad familiar en México, cuando la realidad es que la violencia familiar y hacia la mujer fue un aumento. Tenemos un gobierno federal que no escucha, que ignora luchas, que fácilmente sale y dice que las feministas son de la derecha y que son los conservadores disfrazados de feministas. No podemos permitir que un presidente ignore de esta forma una lucha que tiene años atrás y que es imposible que permitamos que salga a decir que salimos a protestar a las calles hasta que él llegó al gobierno y hasta que él inició, que hasta entonces salieron todas. Pues bueno, señor presidente, le tocó que la lucha y este movimiento se dieran aumento en estos años, pero eso no quiere decir que salimos nada más porque era él. Y él dice, no, es que yo ya rompí el pacto, pero con la oligarquía que saqueaba. Eso quiere decir que sigue ignorando las solicitudes de las mujeres mexicanas. Y a nivel estatal, voy a tener invitado, perdón. A nivel estatal, ¿qué podemos decir de un gobernador que ni siquiera salió a dar respuesta en el caso de Nancy, de la fiscalía, del alcalde de Zapotlanejo o del regidor de Tlajomulco? Y sí, reconozcamos que hay mujeres en puestos de tomas de decisión que sí traen la agenda y tienen la búsqueda del cambio, pero también las hay que le hacen de la vista gorda a los temas de las feministas y llegando al poder se les olvida el discurso de la lucha de las mujeres. Hay que reconocer que llegan pocas que nadan contracorriente y faltan muchas más para que hagamos el cambio real con los hombres que están en el poder. Tenemos que llegar mujeres y los hombres que tomen puestos de decisión, y si son hombres, que sean hombres que lleguen deconstruidos y con la agenda bien clara para que no tengamos que salir las mujeres a luchar y tener que estar metiendo impugnaciones para poder llegar a los puestos de tomas de poder.